¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, hoy arrancamos un día de bicicleteada y pesca y vamos a ver si podemos lograr ver algún animal salvaje o animal silvestre, mejor dicho. Me he traído para eso mi cámara con mi teleobjetivo, así que vamos a ver qué podemos llegar a ver y sobre todo a pasar un buen momento. Vamos a cocinar a la orilla de un río o de algún lago. Vamos a ver qué sale. La primavera está a pleno ya. Todavía no empieza, pero las flores están muy avanzadas. En este lugar hay muchos lugares donde crían caballos para carreras y todo eso. Mucha cantidad de aras. Quería contarles que estamos en Francia, en el departamento, en un departamento que se llama Maine-et-Loire, cerca de una ciudad que se llama Angers. Y nos estamos dirigiendo, no vamos a ir precisamente a un pueblo, sino vamos a seguir un río. El pueblito se llama Villepec, así que vamos a ver qué lugar podemos encontrar para pasar el día, para poder pescar y ver si podemos hacer algunos avistamientos de aves, como garzas reales y esas cosas. Hay bastantes nutrias, un poco de aves acá del lugar, así que bueno, tenemos todavía un largo camino por delante. Bueno amigos, ahí hemos llegado al lugar que vamos a estar pescando hoy. Les voy a mostrar un poquito. Y bueno, ya venimos con la poderosa. Hemos venido bastante cargados hoy, así que tenemos para tirar todo el día. Así que bueno, ahí me he traído mi teleobjetivo. Vamos a ver si podemos llegar a filmar a algún animal que pase por estos lugares mientras estamos pescando y cocinando. Vamos a empezar a bajar todas las cosas que hemos traído. Vamos a armar una mesita acá
tengamos para apoyar todas las cosas. Hoy hemos traído también 3 cañas, pero cañas más cortas, ya que con la bicicleta se complica para traer cañas muy largas. Como siempre los posacaña, importante para dejar las cañas estáticas. Hay un rebelde acá que no quiere salir. Ahí está. Esto lo había puesto para no dañar la alforja de la bicicleta. El 5000 con una cañita telescópica. Segunda caña. La caña de siempre, la de 2,10 metros con un reel 3000. Esto bien argentino, con un cable o con un alambre funciona muy bien. Vamos a meter en el posacaña cada respectiva caña, así después es más fácil para meter la línea y para encarnar o para meter la masa y las lombrices. Por el momento en esta región no está permitido todavía los carnassiers, que son, por ejemplo, el brochet, que es un pez largo como un tubo, tiene la boca como una especie de pico de pato. Es muy agresivo y puede llegar a medir hasta 1,30 metros, 1,40 metros. Muy combativo. Después está el black bass, que es el mismo que hay en Estados Unidos, que fue introducido de allá. Y después tenemos la famosa Lucio perca. Pero bueno, por el momento no se puede pescar, están en veda. Un poquito de mate que me he traído, mate cocido. Salud. Riquísimo. Una pala para sacar lombrices, es importante esto. Acá hay en casi todos los lugares hay lombrices. Su recipiente para las lombrices, el maíz que había utilizado el otro día, que debe estar más impregnado todavía. Bueno, algunas líneas he traído. Como siempre, masa de carpa, algunas plomadas. Vamos a utilizar las líneas que habíamos utilizado el otro día, porque vamos a tratar de agarrar peces blancos, como el gardón. Vamos a tratar de agarrar carpas, que es lo que está permitido en esta época. Siluro también está permitido, pero por el momento no tengo una caña bastante grande para pescarlo, pero por ahí se puede prender en una pequeña. Voy a utilizar una línea con un solo anzuelo. Si lo ven al tamaño del anzuelo, es muy pequeño. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Este lo voy a utilizar para los gardón y eso, que son bastante chicos. Y después para lo que es para carpa y todo eso voy a utilizar este, que es un poquito más grande, que tengo también la opción de meter, o sea, tiene un resorte y ahí puedo llegar a adaptar un poco de masa y eso. Pero bueno, esta vez voy a utilizar maíz. Espero que dé buen resultado. Y lombrices, bueno, vamos a ir a buscar ahora el maíz. Lo que vamos haciendo es vamos pasando uno a uno, 3 o 4
por línea. Y ya con eso estamos más que bien. Y ahí quedó. Vamos a tirar la primera acá. No muy lejos porque acá el agua es profundo que en el medio solamente. No muy lejos. Mientras tanto vamos a tratar de encontrar unas lombrices acá. Ahí tenemos otra. Esta plantita que ven acá, no sé si la alcanzan a ver. Pica muchísimo, se llama ortiga. En Argentina hay mucho también. Acá en Francia se come en sopa y se llama un soupe de ortie. Ahí tenemos unas cuantas. Si no, sabemos que tenemos acá al lado. Justo vi, mientras estaba buscando lombrices, vi algo bastante interesante, se los voy a mostrar. Esto es todo pasto, ha estado hace poco inundado. Y si empiezan a ver todos estos lugares acá, cayó otro, cayó otro, cayó otro, cayó otro. Por todos lados, miren cómo han, parece que estuvieran arados. Todo esto han sido jabalíes. Hay mucha cantidad en esta región. Vamos a encarnar este anzuelo. Demasiado chiquito, así que con una va a andar re bien. Le voy a meter dos. Y esto queda así. No vamos a tirar muy lejos porque los gardón siempre están casi en la orilla. Ahí está bien. No sé si van a alcanzar a ver, pero bueno. Ahí arriba de esa planta hay un corbatita roja. Voy a tratar de filmarlo ahora con la cámara y se los voy a estar mostrando. Pareciera que hay algo, pero es medio raro. Gira pero muy despacio. Vamos a ver. Allá en aquella parte, del otro lado del río, se ven unas especies de cuevas. Son de, acá se le llama ragondá, que son las nutrias que hay en América. Así que voy a estarlas filmando. Cabe aclarar que en Argentina se le llama nutria al coipo.
nada con el maíz por el momento. Parece que no da buen resultado. En aquellas ramas que se ven allá hay un corbatita roja. Voy a tratar de filmarlo. Bueno amigos, hoy me voy a hacer unos kebab. Traje estos pancitos que son para hacer kebab. Vamos a estar metiéndole, también conseguí carne que viene mezclada con un poquito de grasa, condimento, que se utiliza para hacer los chorizos y todo eso, así que esta va muy bien. Me traigo también, bueno, un tomate, un zapallito y una cebolla. También le vamos a meter un poco de palta. Para la cocina vamos a estar utilizando esta hornallita, que es muy práctica. Está buena para cuando te vas a hacer trekking o hiking y esas cosas. Anda muy bien. Viene así. Después tiene su gas y su mecherito para prenderlo. Lo único que va a ser el único punto de apoyo, así que tiene que estar bien protegido. Y también he traído algo para hacerle reparo, si no con el viento que hay y eso va a costar mucho que cocine. Esto que es en aluminio. Ahí viene. Vamos a cortar la cebolla, los tomates, así ya lo dejamos preparado. Yo lo que hago siempre le saco el corazón. Y esto lo vamos a cortar en juliana. Ahí está, que quede medio grande. Vamos a ir con el zapallito. Esto vamos a utilizar la mitad. Y esto sí lo vamos a cortar más chiquito para que se haga más rápido. El origen del kebab viene del Imperio Otomano, especialmente lo que es la actual Turquía ahora. Ahí como ven los colores. Por último tenemos el tomate. La palabra kebab viene del turco kebap, que significa justamente carne asada. La versión original del kebab lleva carne de cordero, pero bueno, esta es una versión mía que la voy a hacer con carne de cerdo. Y bueno, en este caso voy a utilizar el pan para acompañar, ya que tengo la tabla para comer. Si no, en el verdadero kebab se mete todo el relleno va dentro del pan.
Bonitos los colores. Abrimos y ya está. Tenemos la poderosa. Y la carne que se va a ir para adentro. Hay que irlo girando porque ya que no tenemos aceite se puede ir pegando. Miren, de ahí ya va liberando un poco de... La grasita va soltando toda la manteca y todo eso, así que va a quedar muy bien. Miren el juguito que está alargando ahí. Perfecto, eso es lo que quería. Ahí ya le va quedando poco, lo mismo como es carne de cerdo. Como no he traído recipiente, lo vamos a meter así. Queda como una especie de chicharrón. En el aceitito que quedó, ahí bien. Ahí el tomate, toda la cebollita va largando sus aromas. Impresionante el aroma que larga esto. Con la base de la carne de cerdo y todo. Los zapallitos no pasa nada si quedan un poco crocantes. Eso está buenísimo. Vamos a dejar ahí que reduzca un poco. Me olvidaba de algo, la palta. Vamos a probar esto. Nada mejor que comer acá, frente al río. La vida simple, esto es lo mejor de todo. Hace rato, mientras comía, me di cuenta que allá del otro lado hay una planta y está toda comida en la parte de abajo. Seguramente que hay nutria o castores muy cerca. Así que bueno, vamos a mirar qué hay por ahí. Y voilà. Así queda el anzuelo. No vamos a tirar muy lejos porque vamos a aprovechar acá al lado de como hay como camalotes y no sé si es camalote, vegetación acuática.
Y ahí los peces se esconden. Ahí va. Ahí está picando. Ahí viene el primero. Primero un gardón. Acá está el primero. Gardón bastante grandecito. Vamos, vaya. Al agua, amigo. Ahí agarramos el primero. Por suerte lo devolvimos, no estaba dañado nada. Así que bueno, vamos a volver a tirar. Ahí va el segundo. Tiré y empezó a picar y automáticamente me lo metió en la vegetación que hay hundida abajo. Y bueno, perdí el gardón. Yo creo que era un gardón. Así que voy a estar revisando seguido. Bueno, acá no han tocado todavía. Vale. Segundo. Otro gardón. Este es más chiquito que el otro. Ahí salió. Muy bonito espécimen. Vaya, amigo. Vaya, amigo. Ahí va. La mejor manera de sacarse el olor a pescado es un poco de barro y el agüita de acá. Si lo alcanzan a ver, bastante lombriz. Ahí vamos. Bueno, acá tengo otro. Ahí viene el tercero. Bastante grande, ¿eh? Será lo mismo que está frío, que están ahora todos los más grandes.